vamos a darle semántica primero que todo a los operadores. Entonces, el primer operador es este operador unario. Se va a llamar el operador de negación. Se va a llamar el operador de negación y entonces su semántica va a corresponder con lo que nosotros entendemos por negar. Entonces, dice, si la expresión original era verdadera, entonces la expresión, este cosito E, que se va a llamar negación de E, va a ser falsa. Y si la expresión original era falsa, la expresión negación de E va a ser verdad. Entonces, acabo de darle semántica a este símbolo. Entonces, a este símbolo lo entendemos por la negación porque típicamente lo usamos para negar, pero solo cuando le di semántica se volvió el de negación. Si yo le hubiera dado una semántica diferente, por decir algo que siempre me da lo mismo, pues no era el símbolo de negación, era el operador de replicación, por decir algo. Le hubiera dado un nombre que corresponda con su semántica. Lo conocemos como el operador de negación porque su semántica es negar el verdadero en falso y el falso en verdad. ¿Listo? ¿Ah? El opuesto en los booleanos. A este símbolo se llama el operador de conjunción. ¿Por qué le llama el operador de conjunción? Porque esta expresión va a ser verdadera cuando las dos que lo componen son verdaderas. Y si no, da falso. O sea, ¿cuándo da verdadero eso? Cuando las dos son verdaderas, entonces se llama la conjunción. Porque es verdadero cuando tanto el uno como el otro son verdaderos, o sea, en conjunto son verdaderos. Se llama la conjunción. ¿Sí? ¿Qué conjunción conoce uno en español? El i. Entonces eso corresponde como al i. A y B. A y B, ¿cuándo es verdadero? Cuando A es verdadero y B es verdadero. En cualquier otro caso, da falso. Fíjense, todos los otros casos son estos tres de arriba, da falso. El único caso que da verdadero es este. Entonces, este se llama el operador de conjunción porque su semántica es la de, es verdadero cuando las dos son verdaderas. ¿Listo? Y a estas tablitas que uno va poniendo allí, las suelen llamar las tablas de verdad. Sí, pues ustedes, yo sé que ustedes ya conocen ciertas cosas o de su colegio, o de no sé qué, pero es terminología que es bueno que cuando aparezca, eso corresponde a lo que yo conocía como tablas de verdad. Se llaman tablas de verdad. ¿Por qué? Porque definen la verdad de una proposición compuesta en función de la verdad de dos composiciones simples o de dos composiciones otras. Estas no es que sean simples, sino que ya las resolví. Entonces, para resolver esta, miro la verdad de cada una de ellas y dependiendo de eso, digo la verdad de la conjunción. De la misma forma hay una disyunción, pero esa disyunción, que es lo vamos a llamar disyunción inclusiva, ya les voy a decir por qué. Porque vamos a decir que esta fórmula proposicional E1 con ese símbolo E2 se va a leer O, E1 o E2. No lo vamos a leer O inclusivo, vamos a leer O, pero vamos a distinguirlo de un O con tilde. Entonces, cuando uno le dicen en su casa, se toma la sopa o no le sirvo el seco, pues ahí no hay sino una posibilidad, o se toma la sopa y si no se la toma, no le sirve el seco, pero no pasan las dos cosas. No puede pasar que no se tome la sopa y que le sirva, o sea, pasa solo una de las dos cosas. Pero ese no es este. Este es en el que puede pasar una de las dos cosas o las dos. Entonces, eso dice, vea, si las dos son falsas, da falso. Si no, da verdadero, sea porque una sea falsa y la otra verdadera, porque una sea verdadera y la otra falsa, o porque las dos sean verdaderas. En cualquiera de esos tres casos da verdadero. Entonces se llama la disyunción inclusiva porque que el uno sea verdadero no excluye que el otro lo pueda hacer. Entonces, puede ser que los dos sean verdaderos o que uno sea verdadero y la otra sea falsa. Esa es la disyunción. Y el otro es la implicación. Este es el operador que más trabajo le cuesta a todos ustedes entender. Este operador de implicación es el que es verdadero. Fíjense, ¿cuándo es verdadero? Es verdadero casi siempre. Solo hay un caso en que es falso. Cuando el de la izquierda es verdadero y el de la derecha es falso, la implicación es falsa. ¿Qué es lo que quiere decir eso? La idea de la implicación, la intuición, ¿cuál es? Si el de la izquierda es cierto, entonces el de la derecha debe ser cierto. Esa es la idea, la intuición de la implicación. Entonces, cuando el de la izquierda da verdadero y el de la derecha da falso, pues no se cumple la implicación, porque yo quiero es que si el de la izquierda sea verdadero, el de la derecha sea verdadero, y resulta que en ese caso no pasa. Entonces, lo que dice es, en este caso, eso falla. O sea, la implicación falla en este caso.
pero en los otros casos no falla. Entonces, si el de la izquierda es verdadero y el de la derecha es verdadero, pues obviamente no falló, ¿cierto? Porque el de la izquierda fue verdadero, el de la derecha también, o sea que el de la izquierda como que implicaba el de la derecha. Pero en los otros dos casos, ya voy, Juan, en los otros dos casos, si el de la izquierda es falso, no importa cómo sea el de la derecha, la implicación da verdadero. O sea, es que esto dice, si el de la izquierda es verdadero, el de la derecha debe ser verdadero. Pero esto no dice, y si el de la izquierda no es verdadero, ¿qué le pasa al de la derecha? O sea, al de la derecha le puede pasar lo que sea si el de la izquierda no es verdadero. Pero si el de la izquierda es verdadero, el de la derecha tiene que ser verdadero. Entonces, este dice, si el de la izquierda es verdadero, el de la derecha tiene que ser verdadero. O si el de la izquierda es falso, el de la derecha puede ser como quiera, porque esta frase no me está indicando qué le pasa a E2 si E1 es falso. Solo me dice si E1 es verdadero, E2 tiene que ser verdadero. No dice el resto. Entonces, solo es falsa cuando el de la izquierda es verdadero, el de la derecha es falso, porque está incumpliendo que el de aquí implique el de aquí. Pero en los otros casos no, eso es el sí. El sí es una condición de, si se cumple lo de la izquierda, debe pasar lo de la derecha. Si no se cumple, no estoy diciendo nada. Bueno. ¿Eso tiene algún sentido o solamente es porque la lengua es semántica? Ah, sí, no, tiene el sentido, sí, sí, tiene un sentido, y es que una implicación, o sea, una implicación solo dice qué sucede si el de la izquierda es verdadero. O sea, realmente cuando usted dice, vuelvo con los ejemplos de la casa, ¿cierto? Si tiende la cama, puede ir así, ¿cierto? Entonces, ahí no le están diciendo qué pasa si no tiende la cama. Le están diciendo qué pasa si la tiende. ¿Sí? No le están diciendo qué pasa si no la atiende. Eh, por ejemplo, si le echa gasolina al carro, entonces alcanza, si llena el tanque, alcanza a ir hasta Bogotá, ¿cierto? No le están diciendo que si no lo llena no alcanza a ir hasta Bogotá, y si lo llena alcanza a ir hasta Bogotá. No dice que si no lo llena no va para Bogotá, no alcanza a ir a Bogotá. Solo le están haciendo la afirmación de si lo llena, ese carro, con el tanque lleno, ese carro llega a Bogotá. Pero no le están diciendo que con el tanque medio lleno no llega. Puede que también llegue. Lo que le están afirmando es que si el tanque está lleno, de aquí a Cali llega a Bogotá. No le están diciendo que si no está lleno, no. Entonces, lo único que una implicación afirma es, si mi condición es cierta, le puedo asegurar que la conclusión es cierta. Pero en los otros casos no le puedo decir que no. Entonces, cuando una implicación no se cumple, pues no se cumple si se cumple la condición y no se cumple la conclusión. Entonces, ya, entonces lo que usted me dijo era mentira. ¿Sí? Por ejemplo, si yo lleno el tanque y me varo en la mitad por gasolina, quiere decir que lo que me dijo no era cierto, no era verdad que con el tanque lleno yo llegaba a Bogotá. Luego, su afirmación era falsa. ¿Sí? En cambio, si no lo lleno, pero llego a Bogotá, no me pueden decir que mi afirmación era falsa porque yo no le dije que si no lo llenaba no llegaba. Yo le dije que si lo llenaba, seguro llegaba. Yo no le dije que si no lo llenaba, llegaba. Entonces, si llega o no llega, cualquiera de las dos es no contradice mi implicación, porque mi frase era, si lo llena, pasa lo siguiente. Si no lo llenó, yo no le dije qué podía pasar. Entonces, lo que pase, está bien. No contradice mi afirmación. Esa es como la intuición que hay detrás del implica. Y entonces, esta es la tabla de verdad de la implicación. Solo una implicación, o sea, una implicación solo se contradice. O sea, yo digo que una implicación es falsa solo si la condición es verdadera y la conclusión es falsa. Entonces, entonces lo que usted me dijo no se cumple. Entonces, en ese caso, la implicación es falsa. Nunca puedo decir que una implicación es falsa si pasa cualquiera de las otras cosas, porque no hay nada que diga que mi frase estuvo mal hecha. Mi frase solo no se cumplió si se cumplió la condición y no se cumplió la conclusión. Eso sí, mi frase no tiene acento, tiene una contradicción, no, tiene un ejemplo donde no se cumple. Por lo tanto, es falsa. En ese segundo caso, ya en retórica, pues, que la gente da una causa pues, que realmente no conlleva a todos, pero como si se llegó a eso, no puede creer que... Uno puede creer que sí fue, pero no fue, exacto. Eso es otro cuento. Eso es otro cuento. Eh, está preguntando, ¿cómo es que te llamas tú?
David me pregunta que si también uno puede aprovechar estas, como estos casos para que alguien piense que mi regla sí se cumple. O sea, por ejemplo, yo digo, eh, los, ¿hoy qué día es? Hoy es jueves 29. Entonces yo digo, los jueves 29 siempre llueve, ¿cierto? Si es jueves 29, entonces va a llover. Entonces salgo y llueve. Entonces digo, yo les dije que si era jueves 29 llovía, ¿cierto? Pero el hecho de que su afirmación se haya cumplido ese jueves 29 no quiere decir que todos los jueves 29 se cumpla, ¿cierto? Y entonces, lo que pasa es que cuando llegue el jueves 29 donde no llueva, yo le puedo demostrar que su afirmación era falsa. No le puedo demostrar, hoy no le podría demostrar, tuvo razón hoy. Pero es que las verdades que nos interesan, las verdades que son ciertas siempre. Entonces vamos a ver aquí vamos a tener ese concepto de cuáles son las verdades realmente que son verdades. Porque hay verdades que son ciertas a veces, pero hay verdades que son ciertas siempre. Entonces, ¿cuándo es que una implicación realmente va a ser cierta? Va a ser, eso lo vamos a ver, pero vamos a trabajar eso también. ¿Listo? Por eso, cada una de estas cositas se llama una interpretación. Entonces, que una interpretación funcione y haga verdadera mi fórmula, no quiere decir que todas las interpretaciones las hagan verdaderas. Y entonces, cuando yo encuentro interpretaciones que la hacen falsa, entonces digo, mi fórmula no es tan cierta siempre. Es cierta en algunos casos y es falsa en algunos casos. Eso no quiere decir que sea una fórmula que sea cierta siempre. Las fórmulas que no son ciertas siempre no nos interesan tanto. Bueno, voy a seguir aquí. El operador de equivalencia. El operador de equivalencia entonces dice entonces este operador va a decir, esta expresión es equivalente a esta, si las dos son verdaderas al tiempo o son falsas al tiempo. O sea, si las dos son falsas, yo digo que esas dos expresiones son equivalentes. Si las dos son verdaderas, yo digo que esas dos expresiones son equivalentes. Pero si una es verdadera y la otra es falsa, yo digo, esas expresiones no son equivalentes. O sea, la equivalencia es falsa. O sea, la equivalencia es verdadera cuando las dos expresiones que la componen son verdaderas al tiempo o son falsas al mismo tiempo. Si una es verdadera y la otra es falsa, pues no son equivalentes, porque pues no son equivalentes. La equivalencia es que aun cuando sean falsas al tiempo y cuando sean verdaderas al tiempo. Si no pasa eso, no son equivalentes. Esa es la semántica de la equivalencia. ¿Sí? Y esos son los cuatro operadores. De hecho, de estos cuatro operadores hay dos que sobran. Uno puede dar la semántica de todas las lógicas proposicionales en función de solo dos operadores. La negación y la conjunción. Porque cualquier otro se puede expresar en función de esos dos, pero ahorita no importa. Con esos cuatro está bien. Hay otros operadores que encuentran en la literatura. El operador de consecuencia es E1 es consecuencia de E2, que es como la flecha al revés. Pero eso corresponde a E2 implica E1. Entonces, realmente no es un nuevo operador, sino que es un operador que se puede hacer con otro. O el de disyunción exclusiva, que le dicen a uno con este simbolito, pasa E1 o pasa E2, pero no pasan las dos cosas al tiempo. Entonces, eso significa, eso es verdadero cuando el uno es verdadero y el otro es falso, o el uno es falso y el otro es verdadero. O sea, uno de los dos tiene que pasar, pero no los dos al tiempo. O sea, ¿cuándo es falso? Cuando los dos son falsos o cuando los dos son verdaderos, eso da falso. Y cuando uno es verdadero y el otro es falso, da verdadero, porque uno de los dos es verdadero, pero no los dos al tiempo. Pero esa es la misma tabla de verdad de E1 no es equivalente a E2. Es decir, si yo cojo esta expresión y la niego, entonces me daría falso en estos dos queda verdadero y verdadero en estos dos queda falso. O sea, me da la semántica del O exclusivo. O sea, el O exclusivo no es que no exista, sino que ya lo puedo modelar a partir de la equivalencia y la negación. Entonces, pero a veces lo usamos. Entonces, esa es la semántica del O exclusivo. Cositas para que ustedes... bueno, un segundo. Unas definiciones para que puedan trabajar en la semana y llegarla